bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? Hoy hablamos de 4 temas que son noticia en el país. El primero, los bloqueos a las misiones médicas en medio de las movilizaciones. También conversaremos sobre las alteraciones en el orden público en algunas zonas de Bogotá y municipios aledaños, esto en medio del paro nacional. Además, analizaremos el impacto de las fake news o noticias falsas en la crisis que vive el país. Y cerramos con el triunfo del gran Egan Bernal. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y comenzamos nuestro programa hablando sobre el impacto de los bloqueos en la misión médica. Y es que en la madrugada de este domingo se conoció el testimonio de una doctora en el que denuncia precisamente que su paciente, una bebé recién nacida y que debía ser trasladada a urgencias desde Buenaventura hacia Cali, falleció a causa de los bloqueos en las vías. En la Delfina Valle del Cauca se encontraba la ambulancia que transportaba a la pequeña intubada. Veamos los detalles de esta indignante historia en el siguiente informe. 140 agresiones a la misión médica es la cifra que dejan los desmanes y bloqueos desde el 28 de abril en Colombia. Ambulancias y médicos, un símbolo de protección imparcial e independiente, se ha convertido en blanco de ataque. Reiteramos nuestro enérgico rechazo a los bloqueos y la violencia. Ello conllevan a atentar contra la salud y la vida de los pacientes trasladados en las ambulancias. Organismos internacionales exigen el fin de estas agresiones. Esto debe terminar. Estos ataques son incompatibles con nuestro derecho a la salud y pone en peligro la integridad, la misión y el propósito mismo de la salud y la ayuda humanitaria. En las últimas 3 semanas se reportaron más de 140 incidentes contra misiones médicas en Colombia, la mayoría en los puntos focales de las manifestaciones. Las autoridades médicas insisten en que los bloqueos se han convertido en una amenaza directa a la salud de los colombianos. El hecho más reciente es la muerte de una bebé que perdió la vida cuando era transportada en una ambulancia desde Buenaventura hacia Cali. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer debido a que en la Delfina no nos dejaron pasar. En medio de gases lacrimógenos, el personal médico dedicaba todos sus esfuerzos por mantener con vida a la niña, que debía ser atendida en un centro asistencial de mayor complejidad. La bebé entró en código, intentamos reanimarla, la bebé no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacer transbordo, ya que la bebé iba intubada. Para la misión médica, la muerte de la bebé es un reflejo de la hostilidad que se vive en medio de las manifestaciones y que generan el debate entre el derecho a la protesta y el derecho internacional humanitario. Hacemos un llamado a la comunidad en general, a los familiares, a los pacientes, a los actores al margen de la ley y a los manifestantes del paro a que respeten y permitan el libre tránsito de la misión médica en todos los casos. Desde la Cruz Roja Internacional se hace un llamado a reconocer al personal médico como veladores de vida en medio de las manifestaciones. A esta hora, Carlos Jurado, director de la Cámara de Salud de la ANDI, se conecta con nosotros a esta hora para hablar de la crítica situación que viven las misiones médicas como consecuencia de los bloqueos a nivel nacional. Doctor Jurado, gracias por estar con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? Quienes realizan estos actos inadmisibles aseguran pues que intervienen la misión médica porque en ocasiones estos vehículos son utilizados para transportar material bélico y además que los equipos médicos pues están entregando a los heridos de las manifestaciones a la policía para que sean judicializados. ¿Esto es verdad o mentira? ¿O acaso en otras manifestaciones anteriores, estos vehículos han sido utilizados de esta manera? Buenas noches y gracias por este espacio. No me atrevería a confirmar lo que tú estás diciendo con respecto al mal uso que se le puede dar en un momento determinado a las ambulancias, pero lo que sí hemos reiterado desde el principio es esa gran necesidad de que por favor nos dejen pasar a la misión médica, de que nos dejen pasar los insumos, los dispositivos, los medicamentos y todo lo necesario. Creo que hemos sido enfáticos desde el principio en decir que los pacientes que, por ejemplo, tienen que acceder a todos sus tratamientos por enfermedad renal crónica, todos los pacientes que tienen que asistir a hemodiálisis, en un momento determinado no están pudiendo asistir y hemos ya visto casos concretos en las vías de pacientes que no alcanzan a llegar
llegar a su tratamiento. Entonces, creo que es fundamental ahorita reiterar que podamos hacer el traslado adecuado a los pacientes, que podamos tener acceso a los insumos, a los medicamentos, a los dispositivos y sobre todo al oxígeno en este momento tan crítico de COVID, que todavía no se nos ha ido de las instituciones y que nos ronda con esos porcentajes tan altos que tenemos hoy en las UCI, para que podamos brindar una atención adecuada a la población. Doctor Jurado, ¿hay alguna ley que proteja a las ambulancias en estos casos? Se lo pregunto porque también se han visto situaciones donde las abren para verificar si traen, como decía José Fernando, digamos algún tipo de contenido pues inapropiado, que seguramente en la mayoría de los casos pues no es así. Entonces, ¿hay algo que las proteja? Porque es que estamos hablando de vidas de personas. Lo vimos en la situación de la bebé recién nacida que se murió, lo vimos también con la mamá que estaba en parto y también murió el bebé. Entonces, ¿cómo garantizar que estas, digamos, estas ambulancias no estén involucradas en estas situaciones? A ver, yo creo que una conversación que habíamos tenido desde el principio con Presidencia de la República es el emblema de la misión médica es conocido mundialmente y el emblema, la famosa Cruz Roja o el emblema como tal de atención de salud es conocido mundialmente y son vehículos que pueden realizar un tránsito apropiado sin necesidad de ningún tipo de revisiones, de requisas adicionales. Entonces ya sabemos que mundialmente es aceptado y sabemos que nosotros debemos cumplir también el reglamento de lo que significa portar este estandarte de la misión médica, de modo que lo importante aquí es démosle paso a la misión médica, démosle paso a la oportunidad de que la población pueda acceder a los servicios de salud y démosle paso también a la posibilidad de que los vehículos que en este momento estén transportando a los pacientes puedan acceder a ese servicio que se les va a prestar con otro tipo de calidad o con otro tipo de complejidad en otro tipo de institución. Sí, doctor Jurado, durante el fin de semana se reportaron cerca de 16 ambulancias atacadas solo en el municipio de Soacha, el municipio vecino a la capital del país. A raíz de esto, pues el alcalde encargado de Bogotá, Alejandro Gómez, aseguró que denunciará internacionalmente estos ataques. En la práctica, ¿qué puede hacer la comunidad internacional ante estos hechos que ocurren en diferentes regiones de nuestro país? Creo que lo que podemos arrancar es por nosotros mismos, entender precisamente que aquí estamos jugando con el derecho a la vida. Creo que precisamente cuando arrancó esta nota se está hablando de ese tema. Hoy tenemos una ley estatutaria que protege como tal el derecho a la salud, pero vayamos mucho más allá y pensemos en lo que significa salud dentro de ese contexto de vida. Si la población en general es consciente de que lo que se está transportando en una ambulancia es una vida que está en peligro, si somos conscientes de que el camión que lleva el oxígeno nos está llevando la posibilidad de salvar una población en un momento determinado, o que si sabemos que está desplazando unos insumos necesarios para el tratamiento de una población que está en riesgo, ahí podremos hacer nuestra mayor atención y podremos hacer nuestro mayor énfasis para que la población nos colabore en poder dejar pasar estos vehículos que ya llevan un emblema. A la población como tal que en este momento está en las manifestaciones, yo creo que volvemos y le pedimos el favor de que nos deje pasar los vehículos, porque es la forma mediante la cual nosotros estamos salvando vidas. El sector salud está dispuesto precisamente, brinda todo su servicio, se desborda hacia la población, hacia la comunidad, precisamente pensando en esa misión que tiene que cumplir alrededor de salvar vidas y de poder mantener la salud de la población. De modo que esa es nuestra gran petición a la comunidad en general. Dejemos pasar estos vehículos libremente y que puedan circular para que puedan llegar con sus insumos o con el paciente al otro lado donde se le va a poder brindar una atención con el nivel que él requiera. Doctor Jurado, pero mire, usted hace alusión a pedirles el favor, a hacer este llamado a que permitan pasar las ambulancias, pero es que no está funcionando, es que ya llevamos días de paro nacional donde las misiones médicas se están viendo afectadas en diferentes lugares del país, a pesar de que seguramente su personal médico hasta quizás ruega porque por favor lo dejen pasar. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí? Porque parece que esos favores ya no están teniendo efectividad.
Creo que lo que mencionaba hoy el secretario de Salud del distrito, que hoy cumple las funciones de alcaldía, precisamente puede estar en la línea de esa situación. No podemos permitir, no podemos estar pidiendo permiso para poder salvar vidas. Entonces, si estamos cumpliendo con nuestra misión, pues si es necesario que entre un organismo internacional, pues deberá entrar. Pero por el momento nosotros debemos atenernos a lo que significa prestar ese servicio. Nuestra misión como tal dentro del sector salud es salvar esas vidas. Nuestra misión es brindar el servicio. Y nosotros no tenemos por qué entrar en un conflicto en el cual, del cual no somos parte, del cual no somos tampoco un generador del conflicto. Entonces lo que necesitamos es simplemente recurrir a esa conciencia de la población para que nos deje pasar en el momento que nosotros nos encontremos ahí. Ya si la justicia decide actuar por su lado haciendo otras cosas, pues deberá darse, pues, porque si ya definitivamente, como tú lo dices, apelar al buen criterio o apelar al corazón del que está en este momento generando esa manifestación o esa tranca para que nosotros podamos pasar con los vehículos o con la ayuda humanitaria, ya es otra situación. Pero por el momento, desde nosotros, desde lo que significamos como sector salud, es no nos involucren dentro de ese conflicto y permitan que cumplamos nuestra misión, que independientemente estamos ayudando a los manifestantes mismos que están saliendo en un momento heridos de estas manifestaciones, o estamos colaborando dentro de lo que nos corresponde a nosotros de llevar esa atención a la población que lo requiere, el paciente crónico, el paciente que se agudiza en un momento determinado, el paciente que sale de una cirugía, lo que ustedes vieron en este momento de esta paciente, de esta chiquitina que murió en la ambulancia. Es cumplir simplemente con nuestra misión. Pues no involucrar nadie de la misión médica y menos a los niños, Daniela, menos a los niños, no tienen nada que ver. Se une a esta conversación Adriana Ballesteros Castro, pediatra neonatóloga. Doctora Ballesteros, gracias por estar acá en De qué se habla a las 7. ¿Cuáles son las principales reflexiones que se pueden tener de lo ocurrido con la niña del Valle del Cauca? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de hablar. Estamos totalmente en sintonía con lo que el colega anteriormente estaba mencionando acerca de la necesidad que tenemos de cumplir con nuestra misión como médicos y garantizar que haya la posibilidad de trasladar a los pacientes de una forma oportuna y segura. Definitivamente, como él decía, no es una situación de pedir permiso, es un derecho que tenemos totalmente nosotros a la salud y que se pueda hacer en el sitio donde se debe atender. Nosotros sabemos que tenemos diferentes niveles de atención y existen posibilidades de que hayan algunos bebés que requieran una necesidad mucho mayor para poder continuar con su vida y no es posible ni es definitivamente aceptable que hayan bloqueos que no permitan que puedan llegar realmente a donde se necesita. Doctora, mire, la opción que le dieron al caso particular de esta bebé al personal médico era trasladarla de ambulancia. ¿Qué riesgos implicaba esto? ¿Por qué no era viable? Es una situación bastante complicada porque sabemos que los bebés prematuros o los bebés en general recién nacidos, cuando están ante una situación en la cual se encuentran con intubación y ventilación mecánica, no solamente es el respirador el que le está facilitando que pueda tener la posibilidad de estar ventilado para tener un transporte seguro, sino también la incubadora que garantiza que tenga la posibilidad de mantener la temperatura adecuada. La hipotermia en ellos es terrible y son bebés que no tienen la posibilidad de trasladarse como entre una camilla y otra, y adicionalmente el simple hecho de cambiar de asistencia ventilatoria puede generar cambios de presión que podrían haberle generado obviamente un desenlace fatal rápidamente. Incluso cuando nosotros estamos haciendo el paso del ventilador que tienen en el hospital o en la clínica al ventilador con el cual va a ser transportado, se espera un tiempo prudencial para mirar con total monitoría si es un paciente que puede tolerar el traslado sin ningún riesgo para hacerlo de una forma adecuada. Hacerlo en unas condiciones en la mitad de la nada, pasando un paciente de una ambulancia a otra, de pronto con unas necesidades particulares y donde ya había una estabilidad en su transporte, es ponerlo en riesgo también. Entonces, pues, doctora, no era una situación válida.
Doctora Ballesteros, la médica hizo esta denuncia por medio de un video que se hizo público en las redes sociales. ¿Hay algún protocolo de acción en estos casos? ¿Con quién se debe comunicar o ante quién deben denunciar esto que está transcurriendo, digamos, en ese momento? Bueno, o sea, la primera cosa es que definitivamente debería el personal de salud tener la posibilidad de poder estarse trasladando con un paciente con total seguridad y sin ningún tipo de bloqueos. Es la primera cosa. Usualmente, y no es fácil, adicionalmente conseguir un cupo en una unidad de cuidado intensivo neonatal para un bebé de estas características. Y si bien es cierto, Buenaventura cuenta con una unidad de cuidado intensivo neonatal, existen competencias o existen, por decirlo así, unidades de cuidado intensivo que tienen un nivel de competencia mayor con mayores recursos tecnológicos que permitirían haber salvado, por ejemplo, a este bebé. Entonces, en este caso, definitivamente no es aceptable que por un bloqueo, estamos totalmente seguros de que hay posibilidades de que se hagan, digamos, marchas, que se hagan protestas, que se hagan oír las voces, y contra eso no estamos en contra. Pero definitivamente el hecho de que se hubiera bloqueado la posibilidad de poder pasar esa ambulancia a llevar este bebé a su destino, obviamente genera un desenlace que es absolutamente inaceptable. Y pues definitivamente no sabría decir quiénes son las personas que están, porque a veces parece que hay como una situación en la cual ya el liderazgo se ha perdido y las personas como que están actuando como en cabeza propia, pero definitivamente es una cuestión que nos atañe a todos y definitivamente ya no podemos estar pasivos y con las voces calladas. Hay que definitivamente hacer un llamado a los colombianos para que podamos realmente poder tener la movilidad y garantizar no solamente la salud del paciente que estaba transportándose, sino también del personal en salud. Creo que ya con estas situaciones se delegitima mucho los objetivos de una movilización pacífica o de un bloqueo. Doctora Ballesteros, mire, ahorita lo conversábamos también con el doctor Jurado. Otro problema que ha surgido es el ataque a las ambulancias por su supuesta participación en transportar elementos ajenos a los médicos. ¿Cómo se puede trabajar para que en medio de estas movilizaciones las ambulancias sean protegidas y tengan corredores para poder transitar con total tranquilidad y asegurando, por supuesto, la protección a la vida de las personas que transitan en ellas? Yo creo que definitivamente debe haber una veeduría, tanto de las personas que están involucradas en los bloqueos como de las instancias de pronto incluso internacionales y nacionales, que permitan el libre derecho a movilizarse por una vía pública, y más en una situación de vulnerabilidad donde se puede afectar obviamente la vida de un paciente, con unas implicaciones grandísimas. O sea, no solamente la situación que tenemos en este caso de este bebé que no logró llegar, sino también hay algunos casos en los cuales por situaciones o por evitar precisamente este tipo de ataques se quedan más del tiempo prudente los bebés sin poder ser remitidos con oportunidad para poder lograr tener una atención adecuada. Entonces se están atrasando los procesos, hay dificultades también de los pacientes para llegar oportunamente a citas o para llegar a tener unos segundos tratamientos que deberían tener en fechas específicas y la gente no puede acceder. En este caso, por ejemplo, es una ambulancia que tiene un logo de la Cruz Roja, donde adicionalmente se debe permitir como un derecho internacional el transporte libre tanto del paciente como del personal sanitario. Eso es un emblema reconocido universalmente y debería ser respetado en todo el mundo como un símbolo de protección, de neutralidad y de ayuda humanitaria. Entonces, en estos casos obviamente hay mucha más indignación, pero es peor el caso de las personas que no se trasladan en ambulancia y que están necesitando poder llegar a otros servicios porque no cuentan con la posibilidad en sus ciudades intermedias de tener ese tipo de atención y que se están atrasando también en esos procesos. Nosotros hasta ahora estamos viendo solamente un poco de la problemática, pero la problemática es mucho más grande y la situación es más compleja.
y las personas, muchas personas enfermas con enfermedades crónicas necesitan tratamientos y se movilizan en sus propios automóviles o en transporte público, y esto también, pues, como dice la doctora, imposibilitado que ellos continúen con su tratamiento. Muchas gracias, doctora Adriana Ballesteros Castro, pediatra, neonatóloga, y a Carlos Jurado, director de la Cámara de Salud de la ANDI, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Y ahora cambiamos de tema. Eric Cantona celebra hoy su cumpleaños número 55. Aunque popular, el futbolista siempre ha querido mantener una parte de su vida oculta. Nacido en Marsella, Cantona no es solo un futbolista, es un gran ídolo. En este momento de su carrera, pues parece que hay pocas cosas que Eric no haya hecho, ya que viene incursionando como actor y sigue sumando participaciones en publicidades de marcas deportivas y de tendencias internacionales. Vamos a nuestra primera pausa, pero ya regresamos. Acuérdense que los leemos con el numeral Hablemos de. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en De qué se habla a las 7. Este fin de semana, en medio del paro nacional que vive el país, el portal Américas en Bogotá fue escenario de nuevos disturbios. Esta zona de Transmilenio se ha convertido prácticamente en un lugar de resistencia para los manifestantes y también en epicentro de actos vandálicos y disturbios en medio de las jornadas. Sin embargo, otros municipios cercanos a Bogotá también han sufrido las consecuencias de la violencia de estas jornadas de marchas. Para profundizar en este tema, los invitamos a ver la siguiente nota. Las manifestaciones en la capital del país están a punto de cumplir un mes y pese a que se han desarrollado en su mayoría de manera pacífica, este fin de semana se registraron graves alteraciones al orden público, como el ataque que dejó herido al patrullero del SMAT, Cristian Calderón, quien recibió en su cabeza el impacto de un artefacto incendiario, dejándole quemaduras en segundo grado. Otro hecho lamentable fue la agresión a la misión médica en el Portal de las Américas, donde ambulancias fueron retenidas, según las autoridades, a causa de la difusión en redes sociales de mensajes mentirosos en los que se afirmaba que éstas cargaban material explosivo. Esas personas y esos equipos deben ser respetados. Esto está por los acuerdos de Ginebra, esto ha sido elevado a una regla de oro en el mundo entero y en todos los niveles de conflicto. La Personería de Bogotá también denunció agresiones a sus funcionarios en el Portal Américas. Una servidora de la Personería, quien fue impactada por un ladrillo cuando trataba de defender a un ciudadano del ataque de un grupo de personas que se encontraban en medio de las manifestaciones. Ni el secretario de Gobierno se ha salvado de estas agresiones físicas y verbales en el PMU instalado desde la semana pasada. Lamentablemente siempre ocurre esto en la noche, empiezan a lanzar piedras. Los hechos violentos continuaron en la madrugada de hoy, tras la incineración de un bus de Transmilenio en Soacha, afectando de nuevo la movilidad de miles de personas que viven allí. Y es que el ataque contra Transmilenio es metódico y es intencional para generar no solo la parálisis del sistema Transmilenio, la columna vertebral de la Bogotá región, sino para generar un profundo malestar social. La situación en Bogotá sigue siendo tensionante, razón por la cual las autoridades hacen un llamado para que las protestas se desarrollen sin desmanes que violen los derechos humanos de toda la ciudadanía. Hablamos de esto, de lo que está pasando en la capital del país, con Lucía Bastidas, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, y con Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá. A los dos, buenas noches y bienvenidos a De qué se habla a las 7. Y voy a empezar con la doctora Bastidas. ¿Cuál es su percepción sobre la situación de violencia y vandalismo que se está registrando particularmente en las noches en la capital del país? ¿A qué se debe esto? Bueno, un abrazo, muy buenas noches, un abrazo también para Juan Carlos. Bueno, sin duda hay un estallido social en la ciudad producto de la situación del COVID que ha generado tanto desempleo y por supuesto que son bienvenidas las protestas pacíficas, pero hemos visto cómo ha ido escalando este conflicto y ya hay vandalismo que ha atacado diferentes zonas de la ciudad. El atacar Transmilenio, 136 estaciones, 66 buses, 53 estaciones están inservibles, afectaciones a la infraestructura pública, a los comercios en los barrios Bosa Piamonte, en Las Margaritas, que estuvo en el parque con la ciudadanía, en el parque Gilma Jiménez, en tantos puntos. Entonces aquí
Lo que está claro es que no son solo protestas pacíficas, sino que hay un vandalismo, una estructura organizada. Lo de la quema del bus en Soacha, pues finalmente es gente interesada en afectar a los que sí o sí se movilizan en Transmilenio. He hablado con cantidad de gente. Y la otra cara de la moneda es aquellos vecinos del Portal de las Américas, aquellos vecinos de los conjuntos residenciales que están diciendo ya estamos cansados, nosotros queremos salir a trabajar, nosotros queremos tener tranquilidad, porque usted ve que en esos conjuntos residenciales que hay, todos los días han visto quema de llantas, quema de buses, porque hayan quemado buses. Por supuesto que condenamos los abusos de la policía, pero también los abusos contra la policía. Lo que le dije a la alcaldesa Claudia López es hoy, pongámonos de acuerdo y miremos cómo vamos a resolver con un diálogo no paralizante y con el respeto a la infraestructura y a aquellas mayorías silenciosas que se han tenido que aguantar el caos que viven todos los días. Por ejemplo, los vecinos del Portal de las Américas. Juan Carlos Flores, definitivamente, como nos lo cuenta también la concejal, pues el panorama es bastante complejo y hay que separar las manifestaciones pacíficas de miles de ciudadanos de los actos violentos y de vandalismo. ¿Cómo entender, o mejor, cómo interpretar lo que está ocurriendo en esta zona de Bogotá? Porque este sector es elegido como bastión de la resistencia. Bien, buenas noches a ustedes, a quienes le siguen y por supuesto a Lucía, quien me encanta verla. Hace días no la veía a Lucía y le mando un gran abrazo. Yo soy un convencido de que medios objetivos justos requieren de medios justos. Yo soy por completo partidario de la no violencia. Desde mi juventud soy admirador de Gandhi, de Martin Luther King, luego conocí toda la gesta de Mandela en África del Sur, quien pasó de una experiencia política en la que las comunidades sometidas por el racismo del apartheid en Sudáfrica sintieron la necesidad de enfrentarse con la violencia al régimen blanco opresor, hasta la transformación de ese en un movimiento de resistencia política con un énfasis muy grande en la acción pacífica. De manera que yo respaldo las demandas ciudadanas, pero al mismo tiempo creo que unas acciones que le impiden a las personas usar el transporte público, que se constituyen en agresiones contra las ambulancias, con servicios absolutamente esenciales, desprestigian y amenazan con deslegitimar una protesta que es pacífica. Por supuesto, al mismo tiempo censuro duramente que la respuesta inicial del gobierno, en vez de haber tendido puentes a partir de los inmensos problemas que vive el país, hubiese sido la del atropello policial, que ha sido censurado desde diversos lados, no solamente desde Colombia. Y enfatizaría el gravísimo error, es un gravísimo error pensar que todo esto lo ha creado un pequeñísimo grupo de personas, ¿no? La insatisfacción es resultado de un deterioro gravísimo de las condiciones sociales en la ciudad y en el país. Voy a recordarles unos datos que son del DANE, de la última encuesta publicada por el DANE. En Bogotá, de la clase media se desplomaron a la pobreza 1.100.000 personas. Lucía lo recordará perfectamente. Bajo el gobierno del entonces alcalde Peñalosa, la Secretaría de Desarrollo Económico, con esto concluyo, hizo un censo de cuántos jóvenes ni estudiaban ni trabajaban en Bogotá porque simplemente no habían oportunidades, la gran mayoría de ellas mujeres. Dio ese censo un resultado de 460.000 jóvenes. En el primer año de la peste del coronavirus, según el DANE, duplicamos esa cifra. Hoy hay 900.000 jóvenes en Bogotá que ni pueden estudiar ni trabajar. ¿Y cuántos jóvenes hay en Bogotá? Un poco más de 2.100.000. De manera que tenemos una situación catastrófica, de profunda desesperanza en muchos jóvenes, y eso lo que requiere es de una respuesta reformista de inmediato. Pero la clase dirigente del país parece dormida y la gran mayoría de políticos, Lucía, con excepciones, por supuesto, no han estado a la altura de las demandas ciudadanas. Mire, doctora Bastidas, el doctor Flores dice, pues como lo hemos visto, de este rechazo de parte, digamos, de la policía hacia los ciudadanos, pero también se han visto estos actos de violencia
que pasan por encima de los derechos de otros tantos ciudadanos. Hemos visto también cómo, por ejemplo, se han impedido las misiones médicas. Vimos desafortunadamente este fin de semana cómo se muere un bebé porque no le permiten pasar a la ambulancia, entre muchos otros actos. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿no cree que hace falta también o que ha faltado contundencia por parte del Comité del Paro, de los dirigentes, para rechazar estos actos de violencia? Es decir, si piden que no se cometa la violencia policial, ¿no debería ser igual o no debería también hacerse un llamado de atención sobre esto que está pasando? Bueno, yo creo que parte de lo que está pasando es una guerra contra la policía. Yo he rechazado, por supuesto, el exceso de fuerza, pero recordemos que es la policía y es el ejército, son las fuerzas militares quienes tienen el uso legítimo de la fuerza. El que hayan matado en Cali, por ejemplo, a un policía con armas de largo alcance nos demuestra que aquí hay otros grupos interesados. Y por supuesto que al paro le ha faltado contundencia, porque los derechos fundamentales es, uno, el derecho a la protesta, dos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad alimentaria y a la libre movilización. Por eso yo instauré una tutela para decirles, señores del paro, sean contundentes en condenar la violencia. ¿Saben quiénes han ganado aquí? Nadie. Hemos perdido todos. Bogotá, 61.000 empresas cerraron en la época de la pandemia. Se estaban aguantando, estaban tratando de recuperarse y el paro lo que hizo fue llevarlos a una catástrofe. Tenemos 1 millón de desempleados nuevos en la ciudad. ¿Saben qué va a pasar? No vamos a tener recursos económicos para recoger recaudo tributario ahorita el 15 de junio. Esa es la cruel realidad de Bogotá. Podemos seguir en paro, podemos seguir indefinidamente y esto va a sumirnos en una crisis peor. Por supuesto que se necesitan reformas de fondo, pero aquí tenemos que generar empleo, generar condiciones sociales para salir adelante. No creo que sea el momento de réditos políticos ni para un partido ni para una persona, sino todos cogidos de la mano. El comercio, querido Juan Carlos, el comercio, querido José Fernando, está desesperado con lo que está pasando en la ciudad y esto no sirve. Señor Flores, varias organizaciones de derechos humanos pues, se han hecho presentes en la zona y han venido denunciando violaciones también por parte de la fuerza pública. ¿Cómo se puede catalogar el manejo de la policía en medio de estas protestas? Porque ya estamos hablando de los derechos que tienen parte y parte, pero entonces, ¿qué hacer? ¿La policía qué debe hacer en estos casos? Aquí tenemos un problema de fondo y es que la clase política, la mayor parte de la clase política ha sido incapaz en los últimos años de responder a las demandas por mayor igualdad, por mayor oportunidades que provienen del fondo de la sociedad colombiana. Y entonces, al no haber proveído esas reformas a lo largo de las últimas décadas, le han puesto la tarea más dura y más sucia a la policía. La policía no puede resolver un problema social. Eso es muy importante. Aquí hay una aplicación peligrosamente equivocada del papel de las fuerzas policiales y de la fuerza pública. Es como si en Estados Unidos el gobierno federal actual, el gobierno del presidente Biden, pretendiera resolver el racismo solamente con instrumentos policiales. Esa fue una de las razones por las cuales Biden pudo derrotar a Trump, algo que parecía imposible hace 2 años, cuando Trump empezó a liderar las encuestas para su reelección. De manera que lo que está fallando en Colombia es la clase dirigente y la clase política, el conjunto de la clase política. Los partidos, el Congreso, que han sido incapaces, los gobiernos, de sacar adelante las reformas que el país requiere. Es que el país es uno de los más desiguales de América Latina. Es que para la gran mayoría de los jóvenes que no provengan de los que estamos hablando aquí, los 4, yo sospecho que pertenecemos a un grupo de la sociedad que ha ganado en sus vidas, pero la gran mayoría de los colombianos y ante todo de los jóvenes no se sienten hoy ganadores y necesitamos que los ganadores en el país sean la mayoría, es decir, el país requiere de reformas urgentes, de manera que yo enfatizaría una y otra vez a la policía. Le han puesto a cumplir una labor que no es suya y es responder al descontento ciudadano que está originado en la falta de acción reformista de la clase dirigente colombiana. En primer lugar, de los políticos, que claramente pierden el año, no solamente durante la pandemia, porque se aislaron en sus privilegios, sino que lo pierden ahora. Es decir, ¿qué hemos escuchado de los partidos
¿Cuál es la acción política para intentar encontrarle a esto un camino? Pero vuelvo y reitero, yo personalmente soy un profundo convencido de que un país tan violento como Colombia no necesita más violencia. Lo que requiere es una acción no violenta. Y hay ejemplos extraordinarios que pueden inspirarnos. Por eso mencionaba a Gandhi, a Martin Luther King, a Mandela. Pues estamos definitivamente en SOS Colombia, esperando a que pues la situación se mejore para bien de todos los compatriotas. A los dos, muchas gracias. Lucía Bastidas, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, y también Juan Carlos Flores, ex concejal de la capital del país, por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7. Y ahora cambiamos de tema, hablamos de música. Bob Dylan cumple hoy un enfrentamiento entre un grupo de vándalos que intentó saquear el Éxito ubicado en la autopista sur de Simón Bolívar en Cali, y miembros de la policía derivó en la supuesta información de que el almacén era utilizado como centro de torturas. Esta información falsa se expandió a través de redes sociales, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los empleados del almacén. Al respecto, miembros de la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Cali, defensores de derechos humanos y la misma cadena han determinado y han desmentido por distintos medios pues esta información. Aquí. Ay, gonorrea, la GNKD. Pues para analizar el impacto de las noticias falsas en medio de la compleja situación que vive el país, nos acompaña Luisa Fernanda Gómez, subeditora de Colombia Check. Luisa, buenas noches, bienvenida a De qué se habla a las 7. Y lo primero que yo le quiero preguntar es, ¿cómo explicar este tipo de situaciones donde se están utilizando actores externos a las manifestaciones para generar conspiraciones? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, a ver, digamos que la desinformación circula desde muchas direcciones y más en estos momentos como tan complicados, ¿no? No hay una única manera de entender cómo funciona la desinformación. Digamos que nosotros en Colombia Check hemos encontrado que tiene que ver con fines políticos, esto más exactamente cuando hablamos de elecciones, fines económicos, esto, digamos, un poco el ejemplo es Cambridge Analytica, pero también están los casos de phishing, como de delitos cibernéticos que están detrás de desinformaciones. Eso lo vimos mucho también durante la pandemia, por ejemplo, cuando las personas pues estaban en quienes todavía están en una situación económica muy difícil, y se empezaron a crear muchísimas páginas falsas de supuestamente los ingresos solidarios. Rápidamente, y la velocidad con la que viajan las noticias falsas y se dispersan por todas las redes, pero cuando esta información es rectificada parece que pierde valor, pierde alcance. Pocos la comparten o es ignorada. ¿Cómo explicar este fenómeno, Luisa? Sí, es algo con lo que nos encontramos muchísimo. Efectivamente, las desinformaciones son muchísimo más atractivas que la verdad. De ese mal también sufrimos nosotros. Digamos que hay unos estudios en Estados Unidos que han dado cuenta de que las desinformaciones, por lo menos en Twitter, viajan 7 veces más rápido que las verificaciones. Y pues sí, tiene que ver con eso que les digo. Es muchísimo más atractiva la mentira que la verdad. Mire, Luisa, usted lo dice, 7 veces más rápido llega esa información en Twitter, y es que las redes sociales traen la inmediatez. Entonces, ha aumentado la incredulidad en la información que recibimos por parte de los medios de comunicación por esta inmediatez. La gente se ha dedicado a consumir información que llega a través de las redes. ¿Cómo puede impactar esta situación a la sociedad? Informarse, tomar las decisiones a través de lo que se ve y no necesariamente que está verificado, que está rectificado. Sí, pues, a ver, digamos que las desinformaciones atentan directamente contra el derecho fundamental de las personas a estar bien informadas y a tomar decisiones pues basadas en información verídica, ¿no? Nosotros lo que siempre solemos decir cuando se presentan estas situaciones es que, como que si yo, por ejemplo, recibo una información por un chat familiar, antes de hacer cualquier cosa, antes de compartirla, antes de opinar algo o de simplemente
quedarme pues como reflexionando, mirando qué tan cierto puede ser, si me está generando algunas emociones. Por lo general las desinformaciones despiertan muchas emociones, bien sea de rabia, de indignación o de alegría, pero así como exacerbada. Entonces, si estoy teniendo como emociones muy fuertes, pues darme un respiro, un momento y googlear si algún medio importante, reconocido, de alcance nacional ha publicado algo sobre el tema, y si no, empezar a sospechar. Por lo general también las desinformaciones tienen como estos mensajes al final, como de que de esto no te hablan, o compártelo antes de que lo borren, y está escrito con mayúscula sostenida. Entonces, estos son de pronto algunos signos que pueden ver las personas cuando reciben una desinformación, y pues ese es como el momento de decir, un momento, yo primero reviso, y después de revisar sí miro si vale la pena compartirlo o no. Claro, pues fundamental verificar la información que recibimos, que vemos en nuestras redes sociales, sobre todo en momentos tan críticos como el que estamos viviendo hoy en el país. Luisa Fernanda Gómez, subeditora de Colombia Check, muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @RTVC Noticias, ahí los queremos leer con el numeral Hablemos de. Pausa y volvemos. Regresamos a De qué se habla a las 7 y ahora hablamos de números. El 24 de mayo de 1543 falleció el reconocido matemático y astrónomo de origen polaco Nicolás Copérnico, considerado fundador de la revolución científica que acompañó al renacimiento europeo y sentó las bases para que un siglo después Isaac Newton llevara a cabo la sistematización de la física. De esta manera se llamó Revolución Copérnica a la ruptura trascendental que sobrepasó el ámbito de la astronomía y la ciencia hasta impactar en la historia de las ideas y de la cultura. Un verdadero revolucionario de la ciencia. Y pasamos a hablar de un grande que nos hace vibrar el corazón a todos los colombianos en este momento. Egan Bernal se impuso en la etapa 16 del Giro de Italia, que se disputó este lunes entre Sassile y Cortina d'Ampezzo, recortada por mal clima. El colombiano aumentó la diferencia con sus rivales y se confirmó en el liderato. Egan sigue mostrándose entonces fuerte y encara la última semana del Giro como el principal favorito para ganar la primera grande del año. Una ventaja en este momento grande, pero que igual todo se puede perder en un mal día, así que en este momento quiero estar concentrado, tratar de recuperar y llegar lo más fresco posible a la crono. Otra de las características es que a pesar de su edad casi que puede ver el futuro. Ante el aviso de corte de la etapa en la que ya no se subirían dos gigantescas montañas, trinó: por favor, las dos montañas largas, esto necesita manejo. Que Yates estaba un poco en dificultad, ¿no? Que iba cediendo un poco de tiempo, y obviamente era el segundo en la clasificación general, y ahí fue cuando intenté hacer prácticamente una crono hasta el premio montaña. Y por ese clima tan duro ni siquiera señal hubo de televisión y todos esperábamos ansiosos hasta que apareció en la... La camiseta es especial y nada, esta victoria es para todos ustedes. Esta bandera encontró un hombre que nos cobija a todos con ella. En un momento tan difícil para nuestra patria, Egan Bernal logró algo muy complicado por estos días, y es hacernos sentir a todos lo mismo sin distinción alguna: orgullo de ser colombianos. Ganar con esa camiseta y con el clima, señores. Pues para hablar de este tema nos acompaña Víctor Hugo Peña, exciclista profesional. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. ¿Cómo podemos describir el rendimiento de Egan Bernal en la etapa de hoy? ¿Qué tal? Daniela, José Fernando, buena noche. ¿Qué les puedo decir? Lo que uno diga de Egan sobra. Es lo que tal vez todos quisimos ser alguna vez. Ir así. Lo dice Egan, en estos momentos nos está haciendo soñar a todos por igual, nos une de corazón. Víctor Hugo, para esta última semana del Giro, ¿cuáles deberían ser esas estrategias del equipo Ineos para mantener la maglia rosa, para lograr que Egan nos traiga ese maravilloso triunfo, ojalá?
Pues mira, Daniela, las carreras de 3 semanas tienen un inconveniente y es que, a ver, uno no tiene la certeza de qué va a pasar, cómo se va a comportar. Ni el mismo Egan lo sabe, por eso siempre esa palabra que se dice en el ciclismo, vamos día a día. Porque hoy terminó bien, hoy se celebra, hay que dormir, mañana día de descanso, viene el día de la etapa del miércoles y uno no sabe cómo amanecen los otros, si amanecen más recuperados o de repente por el contrario uno amanece peor. Pero pensando en estrategias, este equipo es de los mejores equipos del mundo, seguro americano, que gane el Tour y el Giro, ojalá, Dios quiera que así sea. Y va en el camino de convertirse también, porque ese es su sueño, ganar la Vuelta a España. Hugo, mire, se podría decir que estamos ante la época dorada del ciclismo colombiano. ¿Cómo ve también, digamos, el panorama para el ciclismo nacional? Así gane o no, yo sí le tengo que decir que yo creo que Egan está marcando una nueva era en este deporte, pues para Colombia. Bueno, Daniela, mira, en eso tienes mucha razón. Esto es cierto. La generación de ciclistas que existe en este momento es la generación dorada o la generación gloriosa del ciclismo colombiano. Hubo una época importante de Lucho Herrera, de Fabio Parra, que abrió las puertas, bueno, que también es inolvidable. Esta generación, yo creo que será difícil de mejorar, por lo menos de igualar, ojalá en algún momento se pudiera, pero hay algo que sí me preocupa mucho. Y Recortada debido a temas del clima. ¿Cómo benefició o tal vez cómo afectó también de pronto esta situación para Egan Bernal? Y también cuéntenos cómo es pedalear bajo esas condiciones. Yo creería que el principal perjudicado fue Egan, porque si con estas, digamos, solamente hubo 2 premios de montaña, Egan pudo hacer esta etapa tan increíble, una muestra de su gran fortaleza en este momento. Yo creo que él con esos otros 2 puertos hubiese hoy casi que sellado el Giro de Italia. Pues perjudicado Egan, beneficiado por ejemplo un corredor como Simon Yates, que solo perdió 3 minutos. Hubiese podido perder más tiempo si la etapa hubiese sido completa. Víctor Hugo, ¿cuáles son, ahorita que usted lo estaba mencionando cuáles son esos corredores que le están poniendo ahí el pedal a Egan Bernal, que pueden de alguna manera quitarle la camiseta rosa? Yo pensaría que el principal enemigo que tiene o el más cercano es el ciclista inglés Hugh Carty, porque hoy fue atacante. Caruso de repente es un corredor que igual se llena de motivación porque está por primera vez llegando a un podium de una carrera de 3 semanas, y me preocupa que Simon Yates en los días que viene de repente pase el mal día que tuvo hoy y de pronto ponga en peligro Así sea, y esperemos que tenga esa mente bien concentradita y que logre ganar ese título por él y también por todos nosotros, por los colombianos. Pues Víctor Hugo Peña, muchísimas gracias, ex ciclista profesional, por acompañarnos en De Qué se habla a las 7, un gusto tenerlo. No, gracias a ustedes por la invitación y pues hacer fuerza que Egan gane el Giro. Eso sí. Y seguir celebrando. Aquí estamos todos cruzando los dedos. Claro. Me voy a poner rosa desde mañana, Daniela. Ya. Me parece muy bien, lo todos espero. Los días ya hasta se comprometió. Lo veo mañana con la camiseta rosa puesta. Pues momento para hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. Colombia superó las 100.000 muertes de COVID-19 durante 14 meses. Así lo confirmó el DANE en la presentación de su informe mensual de mortalidad de COVID-19. La situación más preocupante es en Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca, que concentran el 58% de los decesos. Información en nuestra emisión de las 8 de la noche. Los insumos para las panaderías y reposterías en el departamento de Antioquia escasean debido a los bloqueos viales en todo el país. Según el secretario de Agricultura, Rodolfo Correa, expresó que son cerca de 2.700 los establecimientos solo en la ciudad de Medellín que están en riesgo de desaparecer por esta situación. Toda la información a las 8 de la noche por RTVC Noticias. Actualizamos la información internacional en RTVC Noticias. Guillermo Lasso se posesionó hoy como nuevo presidente de Ecuador, poniendo fin así a 14 años de gobiernos de izquierda en el vecino país. Lasso piensa abrir las puertas del comercio de su país al mundo para poder reactivar su golpeada economía y también
dijo que tiene como objetivo vacunar al menos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Espere ampliación de esta información en nuestra emisión central. Hasta aquí nuestro programa de hoy, pero recuerden que la cita es mañana otra vez a las 7 de la noche para que hablemos de lo que pasa en Colombia, las regiones y el mundo. Claro que sí, los temas que son noticia aquí en De qué se habla a las 7. Feliz noche. Feliz noche. Oye.